El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Busque su Biblia, por favor, y vaya a Levítico capítulo 23. Estamos en una serie de estudios en este capítulo tan importante del Antiguo Testamento. Hoy tenemos mucha información que cubrir, así que no estoy seguro si vamos a poder terminar. Pero antes de comenzar, vamos a ir a Dios en oración. Amado Padre, estamos muy agradecidos por nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, y te agradecemos también por las Sagradas Escrituras. Sin tu palabra estaríamos vagando en las tinieblas, y te agradecemos que tu palabra nos trajo la luz. Te alabamos, Padre, por el privilegio de exponer tu palabra a tantas personas por medio de la radio. Te agradecemos por cada emisora que está transmitiendo en este momento el programa. Te agradecemos también por los oyentes que ayudan y sostienen el ministerio, los que oran y ofrendan para este ministerio. Padre, te pedimos por cada oyente en este día, que sean bendecidos más allá de sus necesidades. Llénalos de bendiciones espirituales. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Levítico capítulo 23, como les decía. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a estas festividades. Estamos estudiando las fiestas de Jehová. Son llamadas fiestas en Levítico 23 y son en verdad convocaciones santas. El pueblo de Israel se juntaba con el propósito de adorar a Dios y tener comunión los unos con los otros. Se trataba de un tiempo de reunirse. Cada una de estas convocaciones es llamada santa. Eso significa puesta aparte para un propósito santo específico, para honrar y glorificar a Dios. Y hoy estamos viendo ya la cuarta fiesta. La primera fue la fiesta de la Pascua, que sugiere la idea de la salvación, nuestra unión con Dios. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, está asociada íntimamente con la Pascua y nos habla de la perfección del Cordero sin mancha alguna y sin defecto. Y esa fiesta de los panes sin levadura es una figura de la santidad práctica del creyente y tiene que ver con nuestra santificación, la cual es esencial para nuestra comunión con Dios. Entonces, tenemos la fiesta de la Pascua, la muerte sacrificial de Cristo, representa nuestra salvación. Después teníamos la fiesta de los panes sin levadura, relacionada con nuestra santificación. Y en nuestro último programa hablamos de la fiesta de los primeros frutos o primicias, la cual está relacionada con las primeras dos fiestas y enseña el principio de la posesión divina. Y nos da una lección de la resurrección de Cristo y nuestra seguridad, y una lección de mayordomía y de administración. Aprendemos de esto que somos posesión divina, lo que somos y tenemos le pertenece a Dios, y eso nos habla de mayordomía o administración. Entonces, tenemos tres palabras claves hasta ahora: salvación, santificación y administración o mayordomía, las cuales están asociadas con las fiestas de la Pascua, panes sin levadura y primeros frutos o primicias, respectivamente. Ahora vamos a estudiar la fiesta de Pentecostés, comenzando con el versículo 15. Existen varias cosas que tenemos que tomar en cuenta acerca de Pentecostés, por la simple razón de que siempre hubieron malas interpretaciones en cuanto a Pentecostés. Hay mucha enseñanza que no es bíblica en cuanto al tema. La gente no entiende el significado de lo que es Pentecostés. Algunas personas buscan una experiencia. Bueno, estos individuos no conocen la historia de Pentecostés. El Calvario es historia, partimos de ese punto, la cruz, pero también debemos partir del momento histórico de Pentecostés.
No regresamos al Calvario, a la cruz, ni regresamos a Pentecostés. Dios tiene un programa y debemos seguir adelante, pero debemos estudiar y entender de qué se trata. Ahora bien, la fiesta de Pentecostés siempre cayó en el primer día de la semana. Esto es muy importante. Vamos a leer Levítico 23:15. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. O sea, 7 por 7, 49 días. Y dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Claro, teníamos 49 hasta el día de reposo, que es sábado. Y dice entonces, ofrecerás el nuevo grano a Jehová. Ahora, uno suma ese día a los 49 y tiene 50. O sea, que contaron 7 días de reposo, lo cual equivale a 7 semanas o 49 días, y luego un día más, el número 50. El día después del día de reposo sería el primer día de la semana, nuestro domingo. Ese día era Pentecostés. Inclusive la palabra implica el significado de 50, Pentecostés. Ahora, esto era 50 días después de la ofrenda de los primeros frutos. La iglesia del Señor nació en el primer día de la semana. Fue durante el primer día de la semana que nuestro Señor resucitó. Y eso nos dice algo. ¿No sería extraño si la iglesia guardara el antiguo día de reposo que pertenecía a la antigua creación cuando la iglesia pertenece a una nueva creación? Cuando la iglesia se reúne el primer día de la semana, el domingo, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y el aniversario de su iglesia. Ahora, este festival o esta fiesta también es conocida como la fiesta de las semanas, celebrada por 7 semanas, a causa de la cuenta de las 7 semanas, después de los primeros frutos. Fue designada en Éxodo 23:16 como la fiesta de la siega o de la cosecha, pero tal vez sea más conocida como la fiesta de las semanas. Éxodo 34:22, Deuteronomio 16:10 y Segunda Crónicas 8:13, todos estos pasajes nos hablan de la fiesta de las semanas. Se conoce como la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Ahora, como la fiesta cae en el día 50 después de los primeros frutos, es por eso que se llama fiesta de Pentecostés. Les decía, y les repito, la palabra griega para Pentecostés es 50. Eso es lo que significa. Pentecostés significa 50. Entonces, 50 días después de la fiesta anterior tenemos la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. En Hechos capítulo 2, versículo 1, tenemos el cumplimiento del tipo en la cuarta fiesta judía. Son 7 en total, ya que el Espíritu Santo descendió 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sobre aquellos primeros creyentes. El orden de las fiestas y su cumplimiento debe ser tenido en cuenta también. La Pascua necesitaba ser celebrada antes que la fiesta de las semanas. Nuestro Señor tenía que morir para después resucitar y tenía que ser glorificado para que el Espíritu Santo pudiera venir. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés marcó el principio de la era de la iglesia. Eso comenzó en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Ahora bien, aparentemente la característica más importante de esta fiesta o ritual en particular era la presentación de 2 panes al Señor. Lo leemos en el versículo 17. Dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para la ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Ahora, tenga en mente que a través de esos 50 días entre la fiesta de los primeros frutos y la fiesta de las semanas, que es además entre la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, la cosecha de grano continuaba. El grano de los primeros frutos había sido mecido y hecho harina, de la cual hicieron panes. Ese pan era símbolo del cuerpo unido de Cristo. También lo era el obrar del Espíritu Santo en Pentecostés, tal como lo indica Pablo en 1 Corintios 12:13, al decir, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
El día de Pentecostés trajo a la existencia una nueva entidad, la Iglesia, una entidad espiritual. Y esa entidad espiritual estaba conformada por dos tipos de personas, judíos salvos y gentiles salvos. El bautismo del Espíritu Santo es un hecho en la vida de cada creyente, tal como la venida del Espíritu Santo en Pentecostés es un hecho histórico. Cuando nacemos de nuevo, nacidos del Espíritu, la vida de Dios viene a morar en nosotros. Pedro dijo en su segunda epístola, capítulo 1, que somos participantes de la naturaleza divina. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Hoy en día, cuando se habla del bautismo del Espíritu, la gente piensa que es algo que viene o entra en uno. Eso no es así, mis amigos. El bautismo del Espíritu Santo no es algo que entra en una persona. El Espíritu Santo vino a su vida el día en que nació de nuevo. Al nacer del Espíritu Santo recibimos una nueva vida, nos da una nueva posición, un lugar en el cuerpo de Cristo. Tanto el nacimiento como el bautismo en el Espíritu Santo son simultáneos y no son similares. ¿Escuchó? Ahora tenemos que tener en cuenta también que los panes eran dos. Vamos a darle atención a eso. Creo que los dos panes son una figura de dos componentes en la iglesia, los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Algunos versículos dejan bien en claro que los judíos y los gentiles constituyen el cuerpo de Cristo. Lo podemos ver en Hechos 2, en Hechos 10 y en Hechos 15, 8 y 9. Ahora bien, antes de Pentecostés, los judíos disfrutaban privilegios especiales como pueblo de Dios. Y Pablo nos dice que algunos de esos privilegios eran la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Lo leemos allí en Romanos 9:4. Estos eran privilegios muy especiales que los judíos disfrutaban, pero los gentiles ya no ocupan un lugar subordinado en las bendiciones, ya que en Cristo, leemos en Romanos 10:12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, el judío creyente y el gentil creyente, ambos lavados con la sangre de Cristo, bautizados por el mismo Espíritu, el cual mora en ambos, son ahora uno en Cristo. Efesios capítulo 2, comenzando con el versículo 14, habla de una pared intermedia. Eso estaba en el sistema de Moisés. Y ahora, dice allí en Efesios 2, esa pared ya no existe más entre el judío creyente y el gentil creyente. Pentecostés introdujo un nuevo orden. Los dos panes ahora son uno solo. Dice 1 Corintios 10:17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, este nuevo organismo, la iglesia, viene a ser los primeros frutos. ¿Por qué? Bueno, hay una respuesta para ello. ¿No es la iglesia el primer fruto de la obra redentora de Cristo y de la venida del Espíritu? Los salvos en el presente no van a ser toda la cosecha, ya que muchos serán salvos durante la tribulación, después que la iglesia sea raptada para estar con el Señor. Pero todos los redimidos de esta dispensación presente, desde Pentecostés en adelante, hasta el arrebatamiento de la iglesia, constituyen o constituimos los primeros frutos. En otro contexto, con palabras parecidas, en Romanos 16:5, Pablo mencionó la casa de Epeneto, el primer fruto de Acaya. El manojo de los primeros frutos era ofrecido como parte de la congregación de Israel. Luego, al entrar en Canaán, los israelitas debían ofrecer los primeros frutos de la tierra. Debían consagrar la primera parte como garantía de la consagración de toda la cosecha. Ahora, el padre estaba complacido con su hijo, quien eran las primicias. Permítame preguntarle algo. ¿Está Dios complacido con usted? Yo me pregunto, ¿estará Dios complacido conmigo? ¿Está Dios complacido con nosotros de que somos los segundos frutos? Mi amigo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Ahora, posicionalmente el creyente es identificado con las primicias de los primeros frutos, que es Cristo. Los 2 panes se hacían con harina, producto de los primeros frutos y presentados ante el Señor. Y ahora somos uno en Cristo, aceptos en el amado, completos en Él. Y todo esto se ha consumado por la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Nosotros somos los primeros frutos del Espíritu, según Romanos 8:23, y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, hay otra cosa en la cual quiero hacer hincapié, y si no explico esto, alguien va a escribirme y me va a cuestionar. En la fiesta de los panes sin levadura, dijimos que la levadura siempre es un símbolo del mal, representa un principio malo. Nunca en la Biblia va a encontrar la levadura representando algo bueno. En Levítico 23:17 dice que los 2 panes eran cocidos con levadura en esta fiesta de Pentecostés. Ese es un contraste con la Pascua, la cual tenía que celebrarse comiendo pan sin levadura. La levadura tenía que excluirse en la fiesta de la Pascua. No había levadura en la ofrenda de la Pascua, ya que esta era un tipo de la humanidad perfecta y el carácter perfecto de Cristo. Pero los panes aquí nos hablan de creyentes, de los que son salvos, judíos y gentiles, la iglesia. Y aquí la diferencia esencial entre Cristo y el creyente queda a la luz. Cristo era el Cordero de la Pascua, que fue inmolado para ser ofrecido al Padre sin mancha. Pero en los creyentes hay levadura. Es por eso que aquí en el versículo 17 encontramos levadura, porque representa a la iglesia. El Espíritu Santo entra en el creyente, pero la naturaleza pecaminosa nunca logra erradicarse. La naturaleza pecaminosa que queda en nosotros nos recuerda constantemente que no podemos estar delante de Dios por nosotros mismos o nuestros méritos. El hecho de que estos panes de Pentecostés tenían levadura sorprende a muchos. Bueno, la excepción se explica en que esto era un tipo de la iglesia. Es una ofrenda nueva, o sea, ofrecer alimentos con levadura. He estado en el ministerio por muchos años, de los cuales 24 dediqué al pastorado. Lehman Strauss ha predicado en más de 1,200 iglesias por Estados Unidos y creo que he conocido a algunos de los individuos más maravillosos en esas iglesias. De hecho, en las 2 iglesias que he pastoreado, encontré los creyentes más dulces que jamás haya conocido. Y muchos de ellos son mis amigos en la actualidad. Pero, amados, nunca estuve en algún lugar en este mundo, nunca estuve en una iglesia que fuera perfecta y sin pecado. Como ve, el principio de la levadura está allí. Simplemente está diciéndonos que es la fiesta de Pentecostés y representa el día en que la iglesia nació. El principio del mal permanece en el creyente. La levadura se encontraba en la iglesia de Corinto también. Pero alabado sea Dios por su bendita provisión en el ejemplo perfecto. Porque dice Levítico 23:18, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto. 7 es el número de la perfección. Entonces aquí tenemos la perfección absoluta de Cristo, que ha pasado a ser la base en la cual los cristianos estamos firmes. Nunca podríamos llegar a Dios por nosotros mismos, pero Dios nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos imperfectos. El principio del pecado está dentro nuestro. Pablo lo dejó bien en claro en Romanos capítulo 7, donde dice: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Él estaba escribiendo esto como creyente. Estaba hablando como una persona salva y simplemente decía que el mal permanecía en mí. Y esto creaba una batalla interior. Era un conflicto. Y por eso es que la fiesta de Pentecostés o de las semanas tenemos panes con levadura. Representan al creyente. Entonces el cumplimiento de esta fiesta fue la venida del Espíritu Santo y la formación de la iglesia de Cristo
a partir de judíos convertidos y gentiles creyentes, unidos en un cuerpo. Ahora bien, Dios el Hijo honró y cumplió la Pascua por su muerte. El Padre honró y cumplió con los primeros frutos al levantar a Cristo de la muerte y de la tumba. En tercer lugar, el Espíritu Santo honró y cumplió la fiesta de las semanas al descender 50 días después de la resurrección de Cristo. Esta fue la inauguración o el principio de una nueva obra de gracia, planeada por Dios y estructurada como una fiesta levítica. Por último, vamos a ir a la aplicación práctica de todo esto para nuestras vidas. Fíjese por favor en Levítico 23, 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Ahora, fíjese que el espigar la siega no aparece sino hasta después de la fiesta de las semanas. Entonces las fiestas eran, en primer lugar, convocaciones sagradas para el Señor, pero también eran designadas para que el pueblo de Dios sea de bendición a los incrédulos, para el pobre y para el extranjero. El propósito de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés era el de equipar al creyente para el servicio. Leemos en Hechos capítulo 1, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es lo que capacita al creyente para llevar el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Amados, tenemos la verdad de Dios en nuestro poder. Debemos ejercitar la posesión divina y servir a otros. Este versículo 22 es clave en la fiesta de las semanas, ya que habla de servicio. Ellos debían dejar para el pobre y para el extranjero, por lo cual las primeras 4 fiestas nos dan el orden de 4 grandes verdades: la salvación, la santificación, la administración y el servicio del creyente. ¿Lo ha entendido? En primer lugar, Pascua, la salvación del creyente. En segundo lugar, la fiesta de los panes sin levadura, la santificación del creyente. En tercer lugar, la fiesta de las primicias nos habla de seguridad y de administración para la vida del creyente. Y en cuarto lugar, esta fiesta de Pentecostés nos habla del servicio del creyente, capacitado ahora por el Espíritu Santo. Bueno, el tiempo se nos ha ido. De una manera útil creo que lo hemos aprovechado, reflexionando allí en Levítico 23 sobre la fiesta de Pentecostés. Espero que a partir de estos estudios pueda apreciar mejor el significado de estas fiestas allí en Levítico 23. Le sugiero, estimado oyente, que lea este capítulo en estos días. Hoy lo puede hacer pensando en nuestro próximo encuentro, nuestro próximo programa. Dios mediante, seguiremos estudiando estas fiestas en nuestro próximo programa. Si Dios quiere, será hasta entonces, y siga mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.